A partir de este momento comienza Reflexiones de la Escritura, conducido por Richard Ángeles. Bienvenidos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. A continuación, el tema de hoy. Sí, buenas tardes. El tema para el día de hoy, la justificación es por medio de la fe. Está ubicado en Romanos capítulo 3, verso 21. Quiero, antes de leer las citas bíblicas, pues dar ese saludo a todos los amigos que están en sintonía en este momento en su emisora, amén, 102.1 FM, y a todos aquellos que nos logran sintonizar, amén, por YouTube, amén, y por la página también de Facebook. Voy a leer la cita bíblica, amén, que está ubicada en Romanos capítulo 3, verso 21, dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Así pues, nuevamente un saludo, amén. Y Dios bendiga a nuestro hermano Richard, que está hoy con nosotros, amén. Nuestro hermano pastor Omar Vuelvas y mi persona. Les damos la bienvenida a su programa el día de hoy. Amén. Muy bien, gracias a Pastor Eliakim, que sigue en los controles, siempre profesionalmente, a Yorami también, por todo lo que está ayudándonos en la difusión de los medios de las redes sociales con este programa. Agradecer también a Inversiones Computo, que es en Marinitas, que bajo la supervisión de mi esposa, pues espero que el que llegue ahí encuentre lo que quiere. Romanos 3:21. Ahora, esta justicia de Dios no es la justicia de Dios, sino un atributo. Él no comparte con nadie sus atributos. ¿De acuerdo? Dios dice el que no comparte su gloria con otra persona, porque es un atributo de Dios. Ojo, que está manifestándose la justicia de Dios. Eso es lo que está hablando, dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se refiere, o digamos, vamos a decirlo otro poco, tampoco esta justicia es del hombre, para poderlo entender más claramente. Esta justicia, porque Dios ya ha dicho en el capítulo, digamos, 64 del profeta Isaías, que todas nuestras justicias son trapo sucio. La justicia del hombre para Dios es un trapo sucio, está lleno de inmundicia. Entonces, ¿de qué justicia está hablando Pablo? Es la justicia que Dios mismo provee. Es la justicia que Dios nos provee. Por eso se ha manifestado la justicia de Dios. Es la justicia que Dios provee. Cristo ha llegado a ser nuestra justicia. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. También en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para así en Cristo hacernos a nosotros justicia de Dios. Es muy importante que nosotros, la raza humana, reconozcamos esta justicia. Dios provee, no el hombre. Repito, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios nos está proveyendo de justicia.
Este asunto de la justicia de Dios provee para nosotros los pecadores. Él nos provee de la justicia. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es quien provee esta justicia. No es algo mío o de usted, estimado oyente, sino más bien algo que Dios ha provisto para nosotros. Es la justicia que Dios demanda y es la justicia que también Él suple. Hablar de justicia que dice nos ha manifestado la justicia es que Él nos ha dado. No viene de nuestro criterio, no viene de nuestra formación, no está en nuestra naturaleza la justicia de Dios. Por eso Él nos ha proveído esto. Usted puede notar que en esta justicia, aparte de la ley, es decir, que no se puede obtener haciendo algo o guardando ciertas reglas. Yo no puedo obtener la justicia de Dios haciendo algo, ni siquiera las leyes de Dios. Porque para empezar, nuestra propia naturaleza no puede cumplir las leyes de Dios. Está demostrado a lo largo del tiempo, está demostrado en toda la Escritura que el hombre no puede cumplir. Por eso, Dios no le puede salvar por medio de la ley, en el sentido de no poder, no como poder, sino que la ley no nos salva. Por la sencilla razón que nosotros no podemos cumplirla. No estamos a la altura de cumplir la ley. El ser humano no está a la altura, no está en ese nivel que exige. Y como Dios no puede aceptar nada imperfecto, esto es, ni a usted ni a mí, entonces Él nos provee de la perfección. Por eso Él manifiesta su justicia en nosotros. Es por eso que Dios nos salva por fe, no por la ley. Esto es don de Dios. Ahora, cuando dice que dice acá adelante, dice testificada por la ley y por los profetas, significa que la ley ya dio testimonio. En todo el sistema mosaico ya lo dio. Ejemplo, cuando estaba en el tabernáculo donde se ofrecían los sacrificios de sangre que señalaban a Cristo. Eso ya lo dio. Así también los profetas, en cierto momento de la historia de esta historia de salvación, han hablado de la venida de Cristo, de su muerte y de su resurrección. ¿De acuerdo? Por eso ya está testificada. El Señor Jesús vino en vida para expiación de nuestros pecados. ¿De acuerdo? Eso debe quedar claro. En conclusión, la ley y los profetas testificaron de esta justicia que Dios proveería en Cristo Jesús. Reitero, la ley y los profetas testificaron de esta justicia que Dios nos provee en Cristo Jesús. Para ser más claro, la justicia nos provee Dios en Cristo Jesús. No puede haber razonamiento humano, ¿de acuerdo?, para que nosotros digamos yo puedo ser justo. En el 3.22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hay algunos que creen o piensan humanamente que la gracia de Dios desciende en medida de lo que tú eres. Yo soy un padre honesto, responsable, pago mis servicios, entonces tengo mi medida de fe, mi medida de gracia. Mi medida de gracia. Hay otro que es un pecador, que está en la cárcel, está en prostíbulo, está vendiendo drogas, otro narcotraficante, y Dios le dio otra medida de gracia. Porque según nosotros son más malos que nosotros. Nosotros somos malos, pero ellos son más malos. Pero lo que quiero que tengamos claro es que es necesario que la gracia de Dios llegue bien al fondo para que nos alcance a todos. ¿De acuerdo?
Si pudiéramos hacer una comparación de nuestros pecados, es si nuestra naturaleza fuera como tierra, es como echarle cemento y varillas de fierro. Cada pecado sería cemento y varillas de fierro. Y a lo largo de nuestra vida hemos hecho una montaña de cemento y fierro. Imagínense qué necesitamos. Necesitamos dinamita para vaciar toda esa dureza que está en nuestro corazón, en nuestro duro corazón. Por eso la gracia de Dios llega hasta el fondo, a destrozar todo ese cemento, todo ese fierro que hemos puesto y que está ahí anclado. Nosotros tenemos que entender que estamos completamente perdidos fuera de Cristo. Sin Cristo estamos completamente perdidos. Y Cristo es el único que nos salva. En resumen, todos necesitamos la justicia de Cristo. Absolutamente todos necesitamos. No hay ninguno que diga, yo no necesito, ya llevo 20 años con Cristo, no necesito la justicia. No. Todos necesitamos la justicia. Y no hay diferencia entre seres humanos, porque tú eres de tal país y mira que en mi país decimos bendito eres y tú en tu país dices Alá. No, todos necesitamos de Cristo. No hay cosa de término medio. O estamos en la justicia de Cristo o estamos en la injusticia. Hay una explicación de esto antes que me gane el tiempo. El doctor Moret escribe, ¿qué es la justicia? La suma total de todo lo que Dios manda, requiere, aprueba y Él mismo provee. Repito, esta es la justicia. La suma de todo lo que Dios manda, requiere, aprueba y Él mismo nos provee. Si Él no nos provee para nosotros cumplir los mandamientos, no lo vamos a poder hacer. Si Él mismo no nos demanda, ¿de acuerdo?, que requiere de nosotros santidad, sin su apoyo de Él, no lo vamos a poder hacer. Si Él requiere que entendamos las Escrituras, si Él no nos provee de esta revelación, no la vamos a poder entender. Por eso es provee. No es porque yo estudié en tal sitio, no porque soy inteligente. Olvídense de esto. Estamos hablando de la justicia de Dios, que por medio de la fe en Jesucristo nos provee. Y para eso no hay diferencia. No es porque sé más o menos, porque yo tengo más años en el culto, tú tienes menos años en el culto, porque yo soy musulmán, tú eres católico, protestante. No, es para todos igual. Porque eso tiene que llegar hasta lo más hondo de nuestro ser, destrozar todo lo de fondo que está en nuestro ser, y bajo eso Él nos va a justificar, bajo la medida exacta, perfecta de lo que Dios quiere, que nos mande a hacer, que requiere y aprueba. Y Él mismo nos provee, reitero, nos provee de todo eso para ser justos, para ser agradables a Él. Vamos a la primera canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles.
derriban gigantes y los mares se abren con fe y con fe. Se mueven montañas al decir sus palabras con fe y con fe. Se derriban murallas y no es con espadas, es con fe, con fe. Se levantan las manos y se grita bien alto, sálvame. Con fe, con fe, se declara lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, con fe, lo imposible puede acontecer. La vida es más simple si es con fe, con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy y los mares se abren con fe y con fe. ¿Qué? Se mueven montañas cuando al decir. Reflexiones de la Escritura. Seguimos. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es todos. Todos, sin excepción. No hay ninguno que se libre. Oye, este niño es muy bonito, acaba de nacer. Todos pecaron. Todos. Fuimos concebidos desde el vientre de nuestra madre en pecado. Otra traducción podría ser de esta manera. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, declara a todos justos a todos los que creen en Él. Fíjense, ¿eh? Dios nos declara a todos justos siempre y cuando Jesús sea nuestro Señor. El Señor Jesucristo sea nuestro Señor. Pero siempre hay que recordar que no hay diferencia porque todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia gloriosa de Dios. El único que nos acerca es Jesucristo. La justicia se obtiene por fe, no por medio de obras. Y esto lo tiene bien claro el Señor Jesucristo. Lo aclaró cuando estaba entre nosotros en el Evangelio de Juan 6, 28 y 29 y le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta fue clara. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ese es nuestro trabajo, fíjense, que parece complejo. Qué complejo para salvarse. Esta es la obra, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y lo importante acerca de asegurarse esta justicia de Dios no es que haya algún mérito de fe en nosotros o algo de mérito en el simple hecho de creer. Por favor, eso tengámosle claro. No tenemos mérito. No tenemos mérito alguno. Es como si alguien me dijera, oye Richard, tú sabes mucho de matemáticas. Yo te voy a decir que no, porque no hay ningún mérito, porque para esa capacidad de razonamiento matemático, Dios me dio esa materia gris. Dios me dio la inteligencia, me dio la habilidad. Yo simplemente un operador. No hay mérito. Ahora, si analizamos el punto de la fe no es obra
de parte tuya. Y si tú dijiste, uy, muy bien, hoy día me voy al cole y en el cole voy a aprender fe. No es así. No es obra tuya. Lo importante es el objeto de la fe. Hay un gran predicador llamado Surpejeon que explica, no es esperanza en Cristo lo que salva, es Cristo. ¿Quién nos salva? Es Cristo. No es mi esperanza. Yo tuve toda la esperanza en Dios y por eso me salvó. No. Es Cristo que te salva. Alguien puede ser un grupo de adoradores. No, nosotros cantamos muy bien y estamos felices cantando a Dios. No es tu alegría o satisfacción en Cristo el que te salva. Cristo es el que te salva. ¿De acuerdo? Cristo ya nos salvó. Y eso es lo importante. O ya hizo, mejor dicho, fue el instrumento con su sangre y dio los méritos para que nosotros seamos salvos. Un poco aterrizando para darle el paso al pastor, porque es un tema un poquito complejo, que es clave en todo este asunto. Es un tema un poco áspero, pero clave en esto de la redención. Ninguno de nosotros puede llegar hasta la gloriosa presencia de Dios. Quiero que entiendan bien esto. Ninguno de nosotros podemos llegar hasta la gloriosa presencia de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En resumen, quiero que entiendan un poco más en humano para no basarnos tanto en las cosas espirituales. Estimado oyente, nunca usted por sus propios medios y esfuerzos va a llegar a Dios. Todo Dios lo ha provisto en la justicia de Cristo. Todo lo ha puesto. ¿Qué nos queda entonces nosotros? Aprovechar este extraordinario regalo que es la gracia. Eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar semejante regalo que nos está dando el Señor. Es un regalo extraordinario tener la vida. Es un extraordinario regalo que Jesucristo haya muerto por nosotros. Es un extraordinario regalo la fe. Entonces, estimado oyente, ¿por qué pierdes el tiempo? Lo dejo con el pastor. Amén. Bueno, siga bendiciendo y Dios bendiga a toda la audiencia y a todos esos amigos que a través de las redes pueden vernos, escucharnos. Gracias por su atención, gracias por la deferencia de permitirnos entrar hasta sus hogares y de permitirnos llegar hasta sus corazones con esta palabra de bendición. El tema de la justificación, como dijo el hermano Richard, es un tema central. Es un tema básico para poder entender lo que es la salvación divina. La palabra nos enseña y nos dice, lo que el hermano Richard estaba diciendo, que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es una verdad bíblica, teológica, espiritual. El hombre sin Dios está caído, el pecado separó, el pecado divorció al hombre de Dios. Ahora, Dios había establecido desde un principio, me voy a tomar aquí unos minutos para explicar esta parte, luego le damos parte que nuestro hermano Giancarlo, pero es importante que profundicemos aquí y tengamos claro algunos conceptos. Dios estableció un principio básico que es el alma que pecare, esa morirá. Eso nos habla de la justicia de Dios, porque entre otros conceptos, justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y Dios y el Señor, dentro de sus atributos está la justicia. Él es justo por naturaleza. La justicia es parte de la naturaleza divina de Dios. No es que Él practica la justicia, Él es justicia. Ahora, el Señor establece entonces que el alma que pecare, esa morirá. Cuando el hombre falla, el hombre estaba condenado al pecado, estaba condenado a la muerte entonces por su pecado. Alguien dijo, ¿y por qué si el Señor ama y amaba al hombre, por qué no simplemente hizo borrón y cuenta nueva? Me olvido de todo lo que hiciste, hagamos borrón y cuenta nueva, volvamos a empezar. Porque eso no sería justicia. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y si Dios hubiese hecho borrón y cuenta nueva, no estaba haciendo justicia, sino que estaba pasando por alto
¿Ve? Y justicia no es pasar por alto un delito. Justicia es condenar y hacer justicia en cuanto a ese delito. Entonces, para poder salvar al hombre, que el hombre no muriera por su pecado, entonces el Señor de antemano, en su presencia, en el previo conocimiento de todas las cosas, sabiendo que el hombre iba a caer, en el momento que el hombre cae, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, el Señor saca debajo de la manga un as con el que el enemigo no contaba, con el que el hombre tampoco contaba, no sabía. Y es que el Señor saca debajo de la manga el plan de salvación. Y por eso en Génesis 3:15 de una vez se prefigura, se habla, se profetiza y habla: pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la serpiente, te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Porque estaba hablando ya de Cristo, ¿ve? Y por lo tanto Cristo vino y murió por nosotros. Y entonces al él morir por el pecador, la justicia de Dios fue satisfecha. Se satisfizo la justicia de Dios. Ahora, en el término justificación y en el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, lo que le estoy diciendo. Pero luego el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención, que es un concepto que debemos comprender. Redención viene de redimir. Redimir tiene que ver con pagar el precio, que en este caso era un concepto que se manejaba mucho en tiempos de esclavitud. Cuando alguien quería libertar a un esclavo, tenía que pagar su precio y de esa manera podía redimirlo. Nosotros teníamos un precio por el pecado. Cristo pagó el precio por ese pecado. Por eso ahora hemos sido redimidos. Vamos a una segunda pausa musical y ya continuamos con otros conceptos muy importantes para poder entender lo de la justificación. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. Reflexiones de la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Ok, entonces, teniendo como base que el hombre pecó y estaba destituido de la gloria de Dios, el hombre tenía que ser justificado. La justificación vino entonces
a través de los méritos de Jesucristo. Porque el hombre no tenía, o sea, si el hombre pagaba por su pecado, entonces se condenaba, se perdía. Para que el hombre pudiera ser salvo, entonces Cristo tomó y estableció otro concepto, que es el concepto de la expiación. Expiar es cuando un inocente paga la culpa de un culpable. En este caso, el Cordero de Dios, el Cordero inocente, el Cordero perfecto, el Cordero santo, murió por nosotros, los pecadores, los malos, los injustos, los caídos, los descarriados. Y bueno, mejor no seguimos diciendo más malas palabras, ¿verdad? Pero el bueno murió por nosotros, que éramos los malos. Y entonces ahí se establece el concepto de la redención y de la expiación. En este caso, Él pagó nuestro precio, pero también Él se puso en el lugar de nosotros y por lo tanto, entonces, al ponerse en lugar nuestro, también hizo expiación. Hizo redención, pero también hizo expiación. Y luego, entonces, a través de la redención y de la expiación, pagar nuestro precio, ponerse el inocente en lugar del culpable, entonces hizo propiciación. ¿Qué es la propiciación? Propiciación viene de cubrir. Cuando la palabra nos habla del propiciatorio, que era la tapa, lo que cubría el arca de salvación o el arca del pacto, ¿verdad? Propiciar tiene que ver con cubrir, que no es lo mismo que encubrir. Por eso la palabra dice, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto, porque a través de la sangre de Cristo nuestro pecado fue cubierto, que no encubierto. Encubierto es aquel que tapa, que no confiesa, que no declara su pecado. Eso es otra cosa. La Biblia dice que el que no declara su pecado no prosperará. Porque Dios no va a bendecir a aquel que no declara, no confiesa, no reconoce su pecado. Pero cuando hablamos de propiciación, hablamos de cubrir. Es decir, ahora el Señor, cuando nos mira a nosotros, nos ve a través de la sangre del Cordero, nos ve a través de la sangre de Cristo. Y entonces a través de la sangre de Cristo nosotros somos redimidos, expiados, propiciados y justificados. Lo cual produce en nosotros santidad, santificación, y la unión de todos esos elementos es entonces lo que da como resultado la salvación del ser humano. Ahora, ¿qué hicimos nosotros en todo ese proceso de redención, de expiación, de propiciación, de justificación, de santificación? Solo creer, recibirlo, aceptarlo, creer lo que fue para nosotros. Pero como decía el hermano Richard, humanamente no hay méritos. No hay manera de que humanamente nosotros podamos reunir méritos para alcanzar ninguno de esos conceptos, ni sobre todo de ese estado. Hoy día nosotros somos justos no por nuestra justicia propia, sino porque el Señor nos justificó. Dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe. ¿Qué fue lo que yo hice? Creer, tener fe que lo que el Señor hizo fue por mí y para mí. Ahora, hermano Giancarlo, ¿es usted justificado, expiado, redimido, santificado por la sangre de Cristo? Amén, claro que sí, hermano. Desde el momento en que entendemos, o yo entendí que soy salvo como resultado de la gracia, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Sí? Claro que sí, soy justificado, soy redimido, amén, por el Cordero de Dios. Así es. Por eso este pasaje, ¿verdad? El verso 24 del capítulo 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia? Don inmerecido, regalo inmerecido. Esa es la gracia de Dios, un don, un regalo inmerecido. ¿Merecíamos nosotros el perdón de nuestros pecados? No, humanamente no lo merecíamos. ¿Ve? Por eso es que la palabra dice que el que no perdona a Dios no lo perdonará. Porque a veces nosotros decimos, pero es que fulano no se merece que yo lo perdone. Pero es que nosotros tampoco nos merecíamos el perdón del Señor. Sí, Señor. Y entonces entramos en aquello de la parábola de los dos deudores, que a uno le perdonaron una deuda muy grande y ese salió contento porque le perdonaron una deuda muy grande, pero luego él fue y a alguien que le debía, hablando aquí en buen criollo, le debía 4 lochas, pues fue y como no le pagó, fue y lo mandó preso. Cuando entonces se encontró con aquel, le dijo, oye, porque debiste haber hecho de gracia lo mismo que yo hice contigo, si yo te perdoné una deuda tan grande. El Señor nos ha perdonado una deuda muy grande, que son nuestros pecados, nuestra maldad, nuestro proceder, nuestra vieja naturaleza. Y hoy, pues, estamos redimidos, justificados, rescatados por la sangre de Jesucristo.
No tenemos nosotros cómo pagar. No tenemos nosotros cómo agradecer la infinita gracia y misericordia del Señor. Oiga, amigo querido, usted que nos escucha en esta hora, como decía el hermano Richard, ¿por qué pierdes tiempo? Oiga, cada uno de nosotros sabe los errores. Nadie nos conoce mejor que nosotros que Dios. Y después de Dios nosotros sabemos cuáles son nuestros errores, pecados, fallas, maldades, cosas que quizás nadie sabe, pero nosotros sabemos qué cosas, a dónde hemos llegado. Y lo tremendo es que con todo y eso el Señor nos ama. Y el Señor te quiere perdonar, y el Señor te quiere salvar, y el Señor te quiere redimir, y te quiere justificar a pesar de cualquiera sea tu pecado, tu falta, tu falla, porque esto es simplemente por fe, es gracia de Dios. La Biblia dice que donde abundó el pecado, porque hay gente que dice, es que yo he pecado mucho. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dándonos a entender que no hay tamaño ni cantidad de pecado que la gracia de Dios, que el sacrificio del Señor, que la misericordia del Señor no pueda cubrir. Bendito el nombre de Dios. Amén, así es, sí, Señor. Entonces, tomando en cuenta, ¿no?, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay diferencia. Ahora, el apóstol hace una pregunta, verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Es que ahí es donde estuvo el asunto de Pedro. El quebradero de cabeza de Pedro fue que cuando vio que el Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio, casi que se va para atrás y dice, también sobre los gentiles ha caído el Espíritu Santo. Porque él pensaba que solo era para ellos. Solo para ellos. Para todo aquel que cree. Y vemos la respuesta de inmediata. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. No, y que aún al hebreo le costó entender que la salvación no era solo para ellos, aunque desde el Antiguo Testamento habían porciones bíblicas que ya anunciaban, prefiguraban, porciones que decían, y llamaré pueblo a pueblo que no es pueblo, y llamaré amada a uno que no es mi amada. Y ya por ahí ellos no entendían eso. Sí. Pero ya el Señor estaba anunciando que más allá de Israel habría salvación para el mundo entero. Sí, claro. Y no se podría ver entonces. Sí, hay un Dios para los judíos y va a haber un Dios para los no judíos. No, eso no cabía. Y es que el asunto es que nunca la intención de Dios fue que el conocimiento del Dios del cielo fuese solo para Israel. La intención es que Israel fuera la nación misionera, la nación predicadora, la nación que le enseñara al mundo quién era el verdadero Dios. Lamentablemente Israel malinterpretó, tergiversó aquello y dijo, no, es que esto es solo para nosotros. Solo nosotros somos hijos de Dios y los demás son perrillos. Sí, así es. Esa no era la intención original de Dios. Correcto. La intención era que Israel llevara el mensaje al mundo, pero Israel pues malentendió las cosas. Sí, Señor. Pero sigue diciendo el apóstol, porque Dios es uno. No hay. Entonces aquí no cabe esa respuesta de que sí, un Dios para los judíos, un Dios para los no judíos. No, porque es que Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, aquí es para todos, pero por medio de la fe. Yo creí, listo. Y por eso es que luego Pablo también dice que ya en Cristo Jesús ni la circuncisión es algo ni la incircuncisión. Y nos manda a circuncidar es nuestro corazón. Ajá. Ahora, voy a comentar algo y si estoy fuera de orden, pues aquí el hermano Omar que tiene más conocimiento. Pero la ley nunca tuvo la intención de proporcionar un cambio a la salvación, ¿sí? Sino que se hizo para que nos diéramos cuenta de que necesitábamos un Salvador, ¿sí? Entonces, la ley no garantizaba proporcionar así el camino a la salvación, ¿no? Sino que sabíamos que, por como usted dijo anteriormente, ya se venía anunciando de que venía uno, ¿sí? Que iba a ser ese por medio de la fe, que íbamos a creer, que íbamos a ser redimidos por medio de él, ¿verdad? Entonces, no era por medio de la fe. Por eso cuando dice, luego entonces, por la fe invalidamos la ley. ¿Vamos a invalidar la ley por medio de la fe? No. Él dice no, en ninguna manera.
sino que confirmamos allí la ley. ¿Por qué? Porque si vemos lo que pasó con Abraham. Abraham creyó, dice. Creyó y estaba bajo la ley, Abraham. No. No, fue antes de Estaba la bajo ley. la ley. Fue antes de la ley. Antes de la ley. Y dice que Abraham fue justificado por la ley. Por la fe. Y Y le fue contado por justicia. Y dice. le fue contado por Contado justicia. por justicia. Entonces, tenemos a un hombre, Abraham, que estaba antes de la ley y creyó. Y por fe fue justificado. Claro, y es que aún ahí es donde muchos entonces, bueno, más allá de lo que es, no es el tema de ahora, ¿verdad? Pero lo que es el dispensacionalismo, para los que creemos en la teología dispensacionalista, dispensacionalismo habla de la dispensación de la gracia en la que estamos. Sin embargo, en la ley y antes de la ley había gracia de Dios. Amén. Había gracia. Correcto. Porque Abraham no fue justificado por la ley, sino por su fe. Y la fe, y en la fe está implícita la gracia. Exacto, sí. Entonces, yo creo que es algo de lo que hoy tenemos que aprovechar y agarrarnos, ¿verdad? La gracia del Señor. Como don inmerecido, no lo merecíamos. Ninguno de nosotros puede hacer nada para borrar ni siquiera el más pequeñito e insignificante de sus pecados. Amén. Ninguno de nosotros puede hacer nada para borrar el más pequeño de las, quizás de las mentiritas blancas más chiquitas que pudo haber echado. No hay manera que humanamente nosotros reunamos mérito siquiera para poder borrar un pecado. Así es. De los muchos, de miles, cientos o millones, no sé el caso de cada quien, ¿verdad? Pero es solo por gracia. Amén. Solo la gracia de Y Dios. fíjese que Abraham antes de la ley. Pero si hablamos de David, dice que David pecó, falló. Y feo. Falló a la ley, Y feo. ¿verdad? Y feo. ¿Y qué le correspondía a él? Lo que hizo en el Salmo 51, versos 17 y 18, David dijo, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, David apeló a la misericordia del Amén. Señor Sí, y le recordó que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Amén. Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. David, conociendo la misericordia del Señor, apeló a esa misericordia y se agarró de esa misericordia y por eso fue que se salvó. Amén, sí, Señor. Vamos a una canción. Después hacemos el rol de pregunta. Gloria a Dios. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura. Con Richard Ángeles. Aunque no pueda ver, yo creeré, en tu propósito caminaré, aún en la oscuridad del mundo, tu espíritu siempre me guiará, aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe.
Reflexiones de la Escritura. Gloria a Dios, sí, continuamos con este programa, amén. Vamos a la base, amén, perdón, a la etapa de las preguntas, amén. Y como primera pregunta tenemos, ¿por qué la justificación por fe es una doctrina tan importante? Oye, es una doctrina muy importante porque establece la única manera que tiene el hombre para salvarse. La única. El Señor Jesús dijo que Él era el camino, verdad y vida. No dijo que era uno de los caminos, ni una de las verdades. No, cuando Él dijo que Él era la puerta, dijo, Él era la única puerta. Por eso la doctrina de la justificación nos establece ese único puente que hay entre Dios y los hombres para el hombre poder ser salvo. De allí la magnitud de la profundidad de esa doctrina. ¿Por qué es tan importante? Primero, que la justificación es una obra completa de Dios. Así es. Y esa obra completa de Dios es instantánea. Es cuestión de segundos. Ahora, la santificación es un proceso que sigue después de la justificación. Ahora, ¿por qué sigue siendo esto muy importante? Porque la palabra justificado dice más o menos es que Dios no solamente está perdonando tus pecados. Dice, no solamente está perdonando, eso es lo que quiero que seas, sino que eres liberado de la culpa del pecado. Así es. Entonces, por eso es importante que lo entendamos nosotros. Somos justificados por Cristo. Es decir, ya no somos culpables de nuestro pecado. Es decir, ante Dios, la papeleta roja que tenemos por pecado se deshizo. Dice la Biblia que fue lanzado a lo profundo de la mar. Así es. Y todavía no se sabe qué tan profundo. Qué tan profundo es. Así será. Muy bien. Bueno, sí, correcto. Ahora, ¿qué es la justificación? Es el proceso a través del cual Dios nos hace justos. El hombre por naturaleza no es justo. Así es. En la naturaleza humana caída, el hombre por naturaleza es injusto y practica y hace obras de injusticia. Pero el Señor de su justicia nos dio, nos otorgó y nos declaró justos. Es algo, si se quiere, incluso un proceso legal. Es un proceso legal donde Él nos declaró justos, no por justicia nuestra, sino de la de Él. Creo lo mismo. La justificación es una declaración legal divina, ¿no? Entonces, en ese acto, pues, Dios, con su capacidad que tiene, a nosotros nos va a ser muy difícil de entender, ¿de acuerdo? Él nos hace justos. Eso es ante Él nos hace justos. Entonces, como Dios ya nos perdonó porque Cristo murió por nosotros, entonces nos toma por justos. Si somos justos, podemos estar ante la presencia de Dios. Ante la justicia de Él. Justicia. Así Correcto. ¿Y cómo se practica la justicia? Ay, mira, la justicia es parte de la vida por la fe. Es decir, una vida de fe te lleva a una vida de justicia. No puede disociarse la justicia de la fe, porque, pues como estábamos viendo, la justicia es producto de la fe. El haber creído en el Señor nos justificó. Por lo tanto, no se puede disociar la justicia de la fe. Una vida de fe me lleva a una vida de justicia porque he creído en el autor y consumador de la fe. Son cosas puntuales, ¿no? Que tendríamos que desglosarlas. Practicar la justicia del Señor, digamos, no solamente implica amar o la misericordia, porque tenemos que aterrizarlo. ¿De acuerdo? Tenemos que aterrizar en cosas que sean testimoniales nuestras. Y entonces, nosotros, ¿cómo practicamos esa fe? Bien simple. Tenemos enfermos, tenemos necesitados, tenemos huérfanos, tenemos viudas. ¿De acuerdo? En este mundo hay mucha injusticia actualmente y demanda que se haga justicia. ¿De acuerdo? No solamente tenemos derechos laborales, sociedades. No solamente eso, tenemos débiles, tenemos necesitados. ¿Cómo practicamos justicia?
hay débiles en la fe. Hay que apoyarlos. Así es. Hay hermanos que están en pecado, hay que corregirlos. Eso también es justicia. La iglesia tiene mucha responsabilidad en estos días de anunciar y establecer la justicia de Dios. Desde acá tenemos que decir. Por eso nosotros, como siervos que somos de Dios, tenemos mucho trabajo para establecer la justicia. Bueno, hermano Richard, disculpe que lo interrumpa, pero ahorita, desde hace 3 días, hay un escándalo en las redes con una ex Miss Universo venezolana, Dayana Mendoza, la cual es cristiana, se declaró cristiana hace varios años. Y como pues ellos se celebra el mes del orgullo gay, ella hizo un Twitter donde colocaba una bandera gay y LGBT, y entonces ponía un proverbio abajo que decía, después del orgullo viene la caída. Y eso fue tomado como un comentario homofóbico y por las redes le han dado, pero hasta con el tobo, dicen por ahí. Y ayer ella entonces respondió y alguien le dijo que por qué era tan homofóbica, por qué tan violenta, por qué esto, por qué aquello. Y ella dijo, porque simplemente la Biblia dice que es pecado y es abominación. Y otro le repitió y entonces le dijo, no te preocupa los comentarios tan adversos que están diciendo de ti. Y ella dijo, pues si hablaron mal del Señor, que hablen mal de mí. ¿Ve? Entonces, de alguna manera eso es hacer justicia y hablar justicia, ¿ve? Porque en un mundo donde se le está diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno, la iglesia tiene que levantar la voz en favor de la justicia, de los principios, de los valores éticos, morales, espirituales, cristianos, ¿verdad? Y es una manera de mostrar la justicia de Dios. Para terminar, más o menos, ojo que esto no es apología lo que voy a decir, pero un término de justicia para muchos, a pesar de la situación que tenemos acá en el país, no es bueno sacar la madre al presidente. No es bueno sacarle la madre. Claro que no, claro que no. Porque a ese señor, nos guste o no, ¿quién lo ha puesto? Y Dios dice que nosotros tenemos que tener honor hacia los poderes que Él ha puesto. Así es. Y entonces, hermanos, no nos equivoquemos. Correcto. Practiquemos la justicia según nos indica la palabra de Dios. Así es. No nos desviemos. No nos desviemos Y eso más allá de que cada quien puede estar a favor o en contra, de acuerdo claro, o no de somos, acuerdo. por ejemplo, Eso es otra apología. cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Nosotros somos Eso es otra cristianos cosa. y defendemos lo que está en la palabra de Así Dios. es, pero eso es otra cosa. Y allí practicamos la justicia. Cuando se manifiestan ese tipo de cosas no se manifiesta la justicia. Es decir, cuando un cristiano entonces empieza a ofender a otro, ¿verdad? Por muy mal que lo esté haciendo la otra persona, pues ya no está practicando la justicia. Un solo minuto. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias por todos los que están aquí escuchándonos. Así es. Amén. Y si Dios permite que estemos en vida mañana, seguiremos Señor, predicando tu muchas palabra. gracias. Amén. Carlos Samuel. Gracias por escucharnos. Será hasta la próxima edición de Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. El tiempo es importante, por eso en Betel 102.1